Saludos. Titulamos este vídeo Dificultades explicativas espaciales. Esquema simple. Profundo 5. Percepción del eje central o pulsación del eje central número 17. Tenemos que decir en primer lugar que hemos tenido dudas en presentar el esquema completo, el esquema que consideramos nosotros más completo sobre esta pulsación o sobre el movimiento realmente pues de la esfera solar, podemos decir, o del esferoide convexo, porque nosotros ya hemos dado una explicación de lo perceptible, del movimiento perceptible, que lo hemos presentado como un modelo tipo onda, y entonces eso es fácilmente asimilable por la mente normal, pero si queremos profundizar, pues nosotros corremos el riesgo pues de que la persona pues lo considere demasiado complicado. Entonces hemos tenido la duda de presentarlo. Finalmente nos decidimos por presentarlo, este modelo que vamos a llamar a partir de ahora Tierra cóncava convexa toroidal. Vamos a ponerle el apellido de toroidal porque realmente todo funciona en esta dimensión como toroides. Entonces, nosotros vamos a presentar en este vídeo dos aspectos controversiales para la Tierra plana, pero también para la Tierra oficial, aunque lo de la controversia para la Tierra oficial, ya sabemos que el sistema pues le da una explicación muy compleja, etcétera, y nos dice que eso no es una dificultad. Nosotros pensamos que sí, que es una dificultad. Entonces, estas dos dificultades que nosotros vamos a presentar precisamente son explicables o mayormente y mejormente explicables en este esquema completo que nosotros vamos a proponer. Por eso nos decidimos a dar este esquema más completo, porque este esquema más completo pues son tres, dijéramos así, son tres aspectos o factores. Son dos esferoides pulsantes y un eje central. Y entonces armonizar e interpretar ese movimiento pues es más complejo que simplemente considerar una Tierra estática, como hemos considerado y como consideran todas las teorías, una Tierra estática, y ver, por ejemplo, cómo se va produciendo el movimiento de Sol, estrellas, etc. Entonces, si tú tienes que armonizar esta realidad que nosotros la consideramos que es la más exacta y la más verdadera, pero son tres aspectos, pues eso es más complicado. Pero nosotros vamos a presentar precisamente pegas o dificultades que precisamente este esquema, aunque es más complicado, pues te da la explicación. Por eso nosotros, ante estas dudas, nos decidimos finalmente pues a presentarlo y a simplemente para la persona que pueda investigar, seguir investigando y profundizando en este modelo. Entonces, nosotros, este es el esquema de este vídeo y vamos a mostrar dos aspectos que son controversiales. Entonces, en relación con la teoría heliocéntrica de la Tierra y la teoría de la Tierra plana. Entonces, problema para los terraplanistas. Un problema pues sería el tamaño constante del Sol en su desplazamiento. Nosotros ya hemos visto que muchos oficialistas, pues esto es una de las pegas que le ponen al sistema de la Tierra plana. Nos dicen, por ejemplo, mira, si el Sol estuviese, como tú dices, tan cerca y de ese tamaño, pues tendríamos que ver precisamente aumentar dicho tamaño cuando se va acercando, por ejemplo, desde el amanecer hasta el mediodía. Tendríamos que ir viéndolo aumentando de una manera considerable su tamaño. Le dicen eso los oficialistas a los terraplanistas y les ponen en apuros, evidentemente. Le dicen, por ejemplo, tú ves un helicóptero o un avión que empieza a acercarse, como tú me estás diciendo, en una Tierra plana, y entonces tú lo ves
en la lejanía más pequeño y que se va acercando progresivamente hasta que está sobre tus cabezas y entonces lo ves evidentemente de mucho mayor tamaño, y eso no ocurre con el Sol. El Sol lo vemos pero casi del mismo tamaño desde el amanecer hasta el ocaso, al igual que la Luna, tiene un tamaño constante. Eso es una dificultad o un problema que se les presenta a los terraplanistas. Y nosotros consideramos que evidentemente pues hay que darle una cierta interpretación. Pero mediante ese mismo, dijéramos así, punto a favor de la oficialidad contra la Tierra plana, pues también tenemos, y de esto no se le suele presentar, pues también hay que presentarle ahora el problema que se les presenta a los oficialistas. Pues el problema que se les presenta a los oficialistas pues serían los acentuados cambios de temperatura debidos a un Sol tan distante. Así, por ejemplo, al igual, porque realmente la explicación que dan sobre el tamaño del Sol es precisamente en la Tierra oficial, como el Sol está a 150 millones de kilómetros, pues esa pequeña variación rotatoria de la Tierra, pues no hace que podamos percibir esa diferencia de tamaño. Y en eso pues tiene una cierta lógica. Bien, pues aplicando esa misma lógica, pero ahora en relación con la temperatura, precisamente, si vemos precisamente esa inmensa lejanía en que se encuentra ese Sol y en comparado con la proporción de tamaño, por ejemplo, de la Tierra, que nosotros en un vídeo anterior lo hemos expresado, pues ¿cómo es posible que haya una diferencia tan grande de temperatura, incluso del día hacia la noche, de 20 o cerca de 30 grados, simplemente con un pequeño movimiento angular, dijéramos así, de la Tierra? Entonces, porque eso nosotros lo hemos expuesto en un vídeo anterior, que poniendo a escala el tamaño del Sol en comparación con la Tierra, incluso una escala pues desfavorable para nuestra tesis o hipótesis, porque hemos puesto el doble tamaño de la Tierra para que pueda ser percibido. Entonces, si estas distancias que existen aquí, viendo el Sol como emitiría su calor a la Tierra, y con ese pequeño tamaño de la Tierra, pues entonces multipliquen esto y poniendo mucho más reducidas las dimensiones, en vez de 150 millones de kilómetros, vamos a ponerle solamente 70, pues ya lo dijimos en un vídeo anterior, lleven este esferoide de este tamaño al extremo de la habitación de 7 metros y lleven este otro al otro extremo de la habitación y vean que esa sería la proporción real, y entonces esa temperatura, cada persona se lo medite, cómo es posible que de un pequeño cambio de giro del día a la noche, simplemente estamos tomando ese punto, pues pueda variar tantísimo cuando estaría tan alejado el punto de emisión del calor y de la luz del Sol en relación con la Tierra. Si eso lo ponen en perspectiva, pues verán que eso también es una dificultad de ese modelo esférico heliocéntrico, evidentemente. Además, otras dificultades también serían que si, por ejemplo, sabemos que este Sol sería el que nos está produciendo ese aumento de temperatura cuando está en el mediodía o arriba del todo, pues sería fácil, sencillo, cualquier persona pensar, bueno, entonces si yo me voy elevando en la Tierra, me voy acercando a ese Sol que estoy viendo allí arriba en la perpendicular, pues entonces tendría que tener más calor allí. Pues no es así, es lo contrario, precisamente vas elevándote en un monte, muchísimos metros, en el Everest o en el Mulhacén, cualquiera de ellos, a medida que te vas elevando, en vez de tener el calor de ese foco aumentado, pues lo que te vas es congelando, vas teniendo frío. Entonces esto, realmente esa distancia tan enorme que nos dice el sistema heliocéntrico, pues en relación con las temperaturas, pues tiene una gran dificultad realmente. Para nosotros lo vemos clarísimo que tiene una gran dificultad en justificar precisamente ese cambio de temperatura, cuando a esa enorme distancia un pequeño cambio no sería apreciable. Eso lo puede revisar cualquier persona físicamente, poniendo focos de calor y poniendo otros puntos alejados
precisamente con estas dimensiones o esas proporciones. Bien, ya sabemos que, por ejemplo, esto que hemos dicho de la elevación, pues la oficialidad lo justifica, le da sus justificaciones de atmósfera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la oficialidad lo explica todo. Pero entonces esos dos problemas, pues también se nos pueden presentar, evidentemente, a la Tierra cóncava convexa. Se nos puede presentar porque nosotros también estamos diciendo, pero nosotros siempre hemos dicho que tenemos que considerar precisamente el Sol, Luna, estrellas, sobre todo como luminosidades, más que como cuerpos. Y seguimos diciéndolo precisamente para interpretar precisamente cómo se puede, qué explicación se le puede dar, a que el Sol no cambie de tamaño, y en cambio la temperatura sí cambia. Entonces, en la Tierra cóncava convexa toroidal, pues, ¿cómo sería esa explicación? Porque eso también, evidentemente, pues debemos darle, nosotros nos hemos llevado meditando en ese aspecto, hasta que le hemos visto realmente la explicación. Entonces nosotros por eso sometemos y presentamos a los investigadores este esquema que quiere representar el modelo completo de la Tierra cóncava convexa toroidal. Entonces, y precisamente para dar explicación a esta problemática que hemos visto, a este problema terraplanista y a este problema oficialista, uno relacionado con el tamaño y otro relacionado con la temperatura, tamaño del Sol, temperatura del Sol o en la Tierra. Entonces, este esquema nosotros lo compartimos para que la persona medite en él. Nosotros en vídeos siguientes pues vamos a darle la interpretación, pero nos interesaría que la persona ya empiece a meditar. Entonces, como ya decimos, sería el este, las 6 horas, y oeste, las 18 horas. Pues entonces, el recorrido solar pues empezaría aquí a las 6, como sería el esferoide convexo, el esferoide convexo Sol, porque ya hemos dicho que este esquema estamos tomando todo el esferoide como el Sol, y a todo el esferoide cóncavo Tierra lo estamos tomando precisamente con la línea azul. Entonces aquí comenzaría precisamente a elevarse el Sol, comenzaría a elevarse hasta llegar y después al máximo a las 12 del mediodía, y después aquí empezaría a descender a las 18, y entonces ya esta sería ya por la otra parte del hemisferio. Y como ya decimos, en el esferoide cóncavo pues se estaría produciendo lo contrario. Al mismo tiempo que está amaneciendo, pues en el otro esferoide cóncavo pues estaría anocheciendo. Entonces hemos puesto aquí tres colores. Uno, porque tenemos que considerar esos tres ejes, por eso decimos que este esquema es más complejo. El eje imperceptible en color amarillo, después el esferoide o el polo convexo rojo, y el esferoide o polo cóncavo azul. Entonces, para poder interpretar bien este esquema, tendremos que, para facilitarlo, para que antes de que nosotros lo expliquemos, tenemos que considerar primeramente varios aspectos. Primero, que el Sol como tal, apareciendo por el este y poniéndose por el este, no lo podemos considerar como un cuerpo físico bola enorme, sino que más bien tendremos que darle otra categoría. Nosotros decimos que sería la categoría de toroide, vamos a decir esa palabra. No lo podemos considerar porque si empezamos a considerarlo de esa manera, pues entonces no encontraremos la explicación, porque eso es lo que nos dice la oficialidad, que todos son cuerpos, todo lo que vemos a partir de la esfera sublunar hacia arriba, pues son cuerpos físicos. Nosotros decimos, tenemos que considerarlos cuerpos de una dimensión distinta, o más bien energías, y sobre todo energías toroidales. Entonces, para interpretar eso, este mapa o este esquema, primeramente eso es una consideración. Otra consideración importante, que esto es un plano, y nosotros tenemos que interpretarlo como esferas, un esferoide en el interior
y otro esferoide. Es decir, serían un esferoide dentro del otro, como ya sabemos. Y también para poderlo interpretar correctamente, tenemos que decir que precisamente la existencia supone un equilibrio de polos, es decir, una separación polar. Y entonces, en esa separación polar tenemos que interpretar que esa separación está desde un principio, dos polos separados, para que la persona pueda ir formando la combinación mental, y que precisamente esa polaridad y esa separación de polos pues tiene que mantenerse. Y precisamente quien mantiene esa separación de polos pues es la pulsación del eje central, la pulsación que se produce en dos puntos, todo, bueno, realmente todo en el punto central, pero a efectos perceptibles o de la persona ubicada aquí, pues sería a las 6 y a las 18, y en la parte ecuatorial. Entonces, eso para poder interpretar correctamente este esquema. Piénsenlo en sentido de volumen. Y también piensen en dos partes importantes, que serían un eje vertical que estaría relacionado sobre todo con los polos, y un eje horizontal que estaría sobre todo relacionado con el eje central y con la pulsación y con el equilibrio, porque en esta parte, como ya hemos visto en otros vídeos, es donde se produce el equilibrio. Y entonces en la parte vertical es donde se produce la separación, y dijéramos así, los extremos, porque por ejemplo en este esferoide durante la parte diurna, pues aquí tendría un máximo de luz y calor, mientras que en la otra parte del esferoide pues tendría un máximo de oscuridad y frío. Por tanto, la verticalidad hace alusión precisamente a los polos y a los extremos y a la separación. En cambio, el que forma esa separación pues sería esta pulsación, y esta separación debe mantenerse, porque si no se mantiene, precisamente la pulsación lo que hace es eso, mantener esta realidad pulsando, porque si no se mantiene, pues se produce realmente la no manifestación, evidentemente. Todo se reabsorbe en el centro. Entonces, dejamos aquí esta explicación porque tenemos que seguir desarrollándola para que la persona intente hacer una combinación mental de cómo pueden estos dos esferoides ir interrelacionándose, pulsando, y de que de esa manera se da explicación de por qué el Sol no aumenta de tamaño y en cambio pues la temperatura sí aumenta de un modo drástico. Terminamos en este punto deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.